¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos de nuevo intentando compartir la palabra de este modo que ahora tenemos, que es a través de todos estos medios tecnológicos que podemos disfrutar en esta época y mantenernos unidos y en contacto todo este tiempo que dure esta cuarentena y este tiempo de estar resguardados en nuestras casas. Quería compartir acerca de lo que venía compartiendo últimamente de las bienaventuranzas y en este caso compartir acerca de la tercera bienaventuranza que está en Mateo 5:5 y que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta es la tercera que vamos viendo, y como decíamos al principio, esto de ver las bienaventuranzas nos hace pensar en cambiar nuestros conceptos, porque lo que el Señor dice que es para los felices o los dichosos o los bienaventurados no siempre coincide con lo que nosotros tenemos pensamientos continuos en lo que pensamos naturalmente, culturalmente. Y entonces tenemos que ver, porque nuestras ideas siempre adosan o se ponen a la felicidad, ponen junto con el ocio, con el divertimento, con el poder, con el dinero, con el honor, con el placer, y sin embargo acá el Señor está cambiando rotundamente esa idea para llevarnos a pensar que estas bienaventuranzas son tan distantes de lo que nosotros habitualmente pensamos, porque la primera, ¿se acuerdan?, nos decía que eran dichosos o felices los pobres de espíritu, y la segunda nos decía que eran bienaventurados los que lloran o los infelices, ¿no? Y entonces en esta tenemos que también cambiar el concepto que nosotros tenemos de la palabra manso, porque en lo cultural, en español, esta palabra tiene una connotación no deseable, ¿no? Algo que no está del todo bien, porque cuando nosotros hablamos de una persona mansa o de la mansedumbre en sí, hablamos de un rasgo que podría estar como conectado con la debilidad, como que alguien manso en nuestro pensamiento normal es alguien que no tiene voluntad, que no quiere enfrentar las realidades, es como un poco cobarde con lo que no quiere hacer, no quiere enfrentar, y eso no tiene nada que ver con el concepto griego de la palabra de mansedumbre. En el concepto griego hay como una línea, ¿no? Que un extremo sería la ira excesiva y en el otro extremo estaría la falta de ira o de enojo, un enojo excesivo, desbordado, y una falta total de enojo, y entre medio, justo en el medio, estaría lo que nosotros llamaríamos mansedumbre. Eso es lo que está hablando en el idioma original. Sería algo así como feliz el que se indigna o el que se enoja en el lugar apropiado y en la manera correcta. Entonces sería dichosos los que pueden manejar la ira, el enojo de la manera correcta y mostrarlo en el lugar y en el momento adecuado. El manso no se enfurece porque lo ofenden nada más, no se enfurece como una ira egoísta y se enoja por esto. Sin embargo, podemos ver que nuestra capacidad humana es muy difícil que nosotros logremos esta mansedumbre. Estaría fuera de nuestra capacidad el poder estar bajo un control cuando nos insultan, cuando nosotros podemos controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros instintos. Si podemos lograrlo, si podemos tenerlos bajo control, entonces estamos hablando de que somos una persona mansa. Tenemos que saber que esto no viene de Dios, no es propio de la naturaleza humana, y entonces, sabiendo que somos criaturas de Él, dependemos absolutamente de Él para que esto sea real en nuestras vidas. En el comentario de Berkeley lo define a esta bienaventuranza de una manera interesante. Dice: la bienaventuranza de la vida bajo el control de Dios. No es la bienaventuranza del que se controla solamente, sino que el que vive bajo el control de Dios. Aquel que puede dejar la ira y ponerla en el lugar que merece. Cuando hablamos de esta bienaventuranza,
también tenemos que hablar que no solo va a cambiar el concepto de felicidad cada una de estas bienaventuranzas, sino que el concepto de poder, que es lo que nosotros pensamos que está relacionado con el poder. Porque nosotros cuando hablamos humanamente, hablamos de que alguien que es poderoso es porque tiene más fuerza que otro, porque tiene superioridad en lo que sea, porque es más inteligente o más astuto que otro, y entonces nosotros decimos este es poderoso. Pero en el reino de Dios, el poderoso es aquel que es manso y que tiene fuerzas en su debilidad. Entonces cambia totalmente lo que nosotros pensamos acerca del poder cuando nos encontramos con estas cosas que el Señor nos dice que seamos y que nos conviene ser. Tenemos que saber que es imposible ser mansos si no ejercemos dominio propio. Y quería leer Proverbios 25-28, que dice: como una ciudad sin defensa, sin murallas, es quien no sabe dominarse. El que no sabe manejar, controlar estos impulsos, estas emociones o estas pasiones, dice que es como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene protección. Cuando nosotros hablamos en ese momento, las ciudades tenían una muralla de protección que impedía que saqueadores, que animales salvajes entraran y destruyeran sin control la ciudad. Y eso nos hace pensar en que esta vida sin control de sus actos y de sus pasiones es una vida vulnerable, quizá a muchas clases de ataques, y necesita el dominio propio para poder estar en contención y no sufrir consecuencias por eso. Entre las cosas que también nos dice Proverbios, y un consejo que nos da es el 22, 24 y 25, que dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. No te mezcles con los que están en esta manera desbordados por la ira. ¿Pero por qué nos dirá esto? No es porque nosotros tenemos que apartarnos de todo, sino saber que estas formas de relacionarnos se aprenden y nosotros tenemos que desaprender si las hemos aprendido mal, y si no, también poner bajo el control, bajo el control del Señor, esta forma de relacionarnos con los demás. Sin dominio propio, una persona no tiene protección adecuada para vivir en sociedad, y no la tienen los demás, porque alguien sin dominio propio seguro va a herir y va a dañar a los que están cerca. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez, dice 2 Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos que saber que para estar felices tenemos que tener nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. No estamos a veces preparados, tenemos que ejercitarnos en esto. Hay como una verificadora de mansedumbre. Nuestro hermano John Stott hace un ejercicio y dice que lo tenemos que hacer para saber. Y dice que quizá yo en la reunión de oración de ahora por Zoom o quizá cuando nos juntamos puedo decir: Señor, perdóname porque soy una miserable pecadora. Y lo digo y lo siento y lo reconozco delante del Señor, pero tengo que quizá encontrarme con otro hermano que estuvo en la reunión de Zoom y que me manda un WhatsApp y me dice: Daniela, sos una terrible pecadora, una miserable pecadora, o me lo dice mi marido, me lo dicen mis hijos. Y entonces ahí quizá yo no respondo de la misma manera, porque yo he reconocido esto delante del Señor, pero quizá no estoy listo para que otro lo diga, que no sea el Señor, alguien más que pueda decir o pensar o opinar sobre algo que yo ya reconocí delante del Señor, pero que todavía no puedo aceptar que otro lo diga porque me enojo, porque me enfurece. Entonces así podemos reconocer qué tan mansos estamos, ¿no? Cuando otro dice algo que quizá nosotros sabemos, pero esto nos hace que respondamos de maneras no adecuadas. Tengo una frase
que me gustó. Dice: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos respecto de los otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar también de él y lo traten también como lo tratan. Me gustó porque la mansedumbre es básicamente tener una adecuada idea de uno mismo, es pensar de uno mismo como debe ser, no superior a nadie más, es saberse pecador y saberse hijo de Dios y saberse redimido por Cristo y saber que la sangre de Cristo, si hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, la sangre de Cristo ha tenido poder para hacernos hijos y para santificarnos día a día cada vez más, ¿no? Para llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que va a tener una repercusión inmediata acerca de la actitud que tengamos con respecto a los demás y acerca a las conductas o las cosas que hagamos respecto a los demás. Obviamente que alguien manso no va a ser una persona orgullosa, no va a estar subido a un lugar de superioridad respecto a los demás, sino que va a estar en humildad y buscando cumplir lo que el Señor nos dice, ¿no? Que dice en Mateo 11:29, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En la otra versión dice: aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. El Señor nos dice: aprendan de mí, y nosotros tenemos que aprender de esa humildad y de esa mansedumbre que hemos visto en las actitudes que Él ha tenido con respecto a los demás en todo el caminar del Señor sobre esta tierra y en cuanto a lo que ha hecho para con nosotros, ¿no? Nosotros podemos soportar la prueba de la enemistad, soportar la prueba de la persecución, soportar la crueldad, igual que Cristo, como lo hizo Él, porque nosotros sabemos que de Él recibimos el poder, el mismo poder que ha sido el que resucitó a Cristo está en nosotros y podemos usarlo para tener este dominio propio, fruto del Espíritu Santo, y usarlo y ejercitarnos en Él. Y obviamente que si esto sucede, los demás van a ser testigos de esta transformación especial que estoy teniendo como persona, como individuo, y esto va a hacer que yo deje la sed de venganza, que no quiera justificar mis pecados o mis errores y ponerme testarudo en cuanto a esto, de que no me he equivocado y no puedo aceptar que lo he hecho. Y quita cada vez más ese corazón duro y pone el Señor un corazón tierno en nosotros. Así que tenemos que saber que la mansedumbre, dichosos los mansos, van a heredar la tierra en su plenitud, porque cuando habla esto, quizá en el Antiguo Testamento, cuando en uno de los Salmos repite exactamente este texto, está hablando de la tierra prometida para en ese momento, pero para los que estamos del Señor Jesús en adelante, nosotros podemos saber que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, que ha venido de una manera especial sobre nuestras vidas y que podemos vivir en plenitud. Y esto es que podamos contentarnos y ser felices cuando estemos en pruebas y también cuando otros estén bien. Podemos contentarnos y ser felices cuando otros están bien y son felices. Y esto no nos hace a nosotros sentirnos mal o hace que deseemos que pasen por las pruebas de nosotros. Entre nosotros no puede haber eso que a veces escuchamos de que este tiene que pagar el piso. Nuestra generación tiene que gozarse de que la generación que sigue pueda disfrutar victorias que hemos ganado nosotros y no hacer pagar precios como si fueran pasos que el Señor exige, y esto no es así. El Señor a cada generación le va a dar las pruebas que necesite y es más, va a dejar cosas para que cada generación batalle con ellas, como hizo con el pueblo de Israel cuando pasó a la tierra prometida. Dice que algunos enemigos habían quedado para que las nuevas generaciones aprendan a lo que era batallar. Y nosotros tenemos que saber que a los próximos que vengan van a tener que batallar con más cosas, pero que va a haber cosas que nosotros tenemos que vencer
y ellos van a disfrutar. Así que podamos vencernos a nosotros mismos en esto y podemos ejercitar sobre nosotros el dominio propio y poner nuestras pasiones en su lugar bajo la autoridad y el control del Señor. Bueno, quería compartir esto, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé sabiduría en todo el tiempo y nos siga revelando a todos su palabra y su gracia, que es tan grande para nuestras vidas y lo podemos ver cada vez que leemos las Escrituras y cada vez que nos acercamos a Él con libertad. El Señor los bendiga, hermanos.